Bien, vamos entonces a continuar con otras teorías de desarrollo de personalidad que son de las primeras que surgieron sin subestimar el hecho de que el desarrollo de teorías de personalidad tuvo su auge y hubo un momento en el cual surgieron cerca de 300 teorías de personalidad, muchas de ellas sumamente importantes e interesantes. Una persona que vaya a trabajar en el área de psicología clínica va a tomar más de un año de cursos de teorías de personalidad, por lo menos 2 semestres de clases detalladas solamente de teorías de personalidad, pero en un curso de psicología introductoria se estudian por encima las primeras teorías, que son bien poquitas. Hay teorías sumamente interesantes que les invito a explorar por su cuenta a los que encuentren este tema interesante. Bien, vamos entonces a comenzar a hablar de la teoría de Carl Jung. Carl Jung es quizá uno de los psicólogos clínicos más conocidos por todas las personas que son artistas. Es imposible que alguien estudie literatura, artes plásticas, música y no estudie por lo menos al psicólogo Carl Jung. Y ustedes van a ver por qué razón. Carl Jung fue hijo único. Les voy a dar unos datos biográficos bien breves. Nace en Suiza, es hijo de un pastor protestante, se cría bastante solo. Era hijo de un pastor protestante en una denominación bastante austera, bien conservadora. Pasaba su niñez prácticamente solo. Sus entretenimientos eran ayudar a los pastores y ministros de la familia, los tíos, los primos, casi todos tenían algún puesto dentro de la iglesia, así que sus diversiones de niño eran ayudar en funerales, ayudar en las celebraciones religiosas, y para entretenerse todo el mundo le daba libros, así que su familia era sumamente educada. ¿Y de qué temas lo educarían en una familia de un ministro que es pastor? Pues obviamente sus lecturas giraban en torno a geología, mitología, filosofía. Esas eran muchas de las áreas que él estudiaba. Por otro lado, se le considera una persona que tenía una inteligencia bien superior. De hecho, personas que se han especializado en estudiar la vida tanto de Freud como de Jung admiten que es una de las pocas y raras veces en la historia en que dos personas de capacidad intelectual considerada muy sobre promedio, que aunque no eran exactamente de la misma generación ni del mismo país, logran encontrarse y colaborar juntos. Así que se encuentra que es casi como un encuentro de planetas, que Carl Jung y Sigmund Freud, dos personas de inteligencia muy superior, se hayan conocido y hayan logrado colaborar. Jung estudia medicina, convirtiéndose eventualmente en un médico. Cambia después a psiquiatría y de psiquiatría va a pasar a ser psicólogo y va a convertirse eventualmente en el discípulo preferido de Sigmund Freud. Él, cuando estaba estudiando, comienza a leer los escritos de Freud y le comienzan a cautivar. Y en una ocasión le escribe a Freud, Freud ya conocido, haciéndole preguntas y comentarios sobre alguno de sus escritos. Y Freud
que recibía cartas de todas partes del mundo, le llama mucho la atención el nivel de análisis y las preguntas que le escribe este joven estudiante Carl Jung. Entonces decide contestarle y se empieza a desarrollar entre ellos una relación tremenda de colaboración donde ambos recibían muchísimo placer de consultar cada uno las ideas que le venían a la mente con el otro, algo que Freud no había encontrado todavía con ninguna de las personas que tenía a su alrededor. Así que el entusiasmo de estas dos personas por colaborar juntos se convirtió en algo sumamente importante para los dos. Se dice que desarrollan esta relación de escribirse, que llega al punto de casi escribirse diario, y el día que por fin logran tener su primera entrevista en persona, estuvieron conversando en la oficina más de 14 horas sobre los distintos temas y eran dos personas sumamente educadas, o sea, eran dos mentes superiores que se estaban reuniendo a dialogar y habían estado muchos años conversando por carta, así que tiene que haber sido una situación sumamente emocionante para ambas personas. Esto es lo poquito biográfico que les puedo plantear en este momento. Una de las cosas que les voy a anticipar es que hay un libro bien famoso que es que está basado en el epistolario. Un epistolario es una colección de cartas que han intercambiado dos personas. Los de ustedes que hayan ido a Marshalls deben haber visto unas cajas de lo más bonitas que la gente dice son victorianas con cinta y uno dice, ¿para qué rayos son esas cajas que venden en Marshalls? Perdonen lo de para qué rayos. Es que antes esas cajas se usaban para guardar y amarrar con cintas distintas las cartas que te mandaba tu novio, las que te mandaba tu abuelo, las que te mandaba tu madrina, etcétera. Y esas cartas se guardaban. Ahora se usan para guardar yo no sé qué cosa, porque ahora la gente lo que recibe son correos electrónicos. Y entonces, con el pasar del tiempo, los grandes coleccionistas o las bibliotecas o las universidades, si usted se convertía en una figura tan importante como Freud o como Jung, compraban la colección de cartas, o sea, el epistolario entre Freud y alguno de sus amigos, o entre Freud y su novia, o entre Freud y Jung. Y eso se estudiaba a profundidad en disertaciones para entender el origen o entender mejor algunas de sus teorías, porque todo quedaba documentado, todo el proceso de pensamiento a través de uno ver cómo iba discutiendo sus ideas con algunos de sus discípulos. Pues hay quienes han analizado el epistolario entre Carl y Jung nada más para enfocarse en cómo fue esa relación tan increíblemente interesante y caricaturizada, porque hay quienes se han mofado de esa relación y esa relación fue una estrecha relación de amistad entre dos personas, una amistad bien profunda. Llega un punto de entusiasmo tal entre estas dos personas, Jung más joven, Freud mayor y ya famoso, Jung que siempre había sentido soledad y un padre relativamente frío y ausente, llega a escribirle en un intercambio de cartas. Hay un libro que se llama Intimate Friends, Dangerous Rivals. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de hojear ese libro, es interesantísimo. Es como una amistad íntima se puede volver una amistad sumamente peligrosa. Está basado en el análisis de la relación de amistad entre Carl Jung y Sigmund Freud. Es un libro lindísimo y se lee muy fácil. Según va evolucionando esa relación de amistad, hay un intercambio de cartas que refleja casi un contrato entre estas dos personas, donde Freud le dice a Jung, yo te acojo a ti como el hijo que dará
mayor brillo y agrandará aún más mis ideas. Y Jung le escribe. Y ya Jung era también una persona graduada, inteligentísima, que estaba publicando sus cosas. Obviamente no una figura tan grande como Freud, pero no era un niño. Sin embargo, le escribe, quiero que seas el padre que guíe el desarrollo de mis ideas. Así que casi se establece en esas dos cartas un patrón o un intercambio de expectativas de que, ok, yo quiero que tú me guíes y yo te voy a guiar. ¿Qué pasa? Comienza una relación bien estrecha de colaboración entre ambos a través de los años. Freud escoge a dedo quién va a ser el presidente de la Sociedad Psicoanalítica. Obviamente escoge a Carl Jung. Escoge quién va a ser el editor de la revista psicoanalítica. Escoge obviamente a Carl Jung. Colaboran, escriben estrechamente, una relación sumamente prolífica que genera mucha envidia entre otros discípulos y seguidores. Y entonces voy a hablarles un poco de la teoría de Jung y luego les voy a contar cómo termina esta relación tan increíblemente hermosa y fuerte entre estos dos genios. Pues verán, hace un rato yo les decía que Carl Jung es un psicólogo que no deja de estar de moda y es quizá el psicólogo favorito de los artistas. Todo artista que estudia arte estudia la teoría de Carl Jung. Usted va a ver que, por ejemplo, Robbie Draco Rosa conoce mucho de la teoría de Carl Jung. Silvio Rodríguez conoce la teoría de Carl Jung. El arquitecto Gaudí en España conoce la teoría de Carl Jung. George Lucas y Star Wars está plagado de teoría de Carl Jung. Y ustedes van a notar por qué. Carl Jung, que tenía mucha base en teología, en mitología, filosofía, va a coincidir con Freud en el planteamiento de que nuestra mente tiene un nivel inconsciente que contiene la mayoría de lo que va a dar lugar a lo que nosotros somos y a nuestra conducta. Va a coincidir con Freud en que en el inconsciente de los seres humanos está la clave de nuestra mente y de nuestra forma de ser. Va a añadir a la teoría de Freud un concepto interesantísimo y es que Freud decía que en el inconsciente habitaban los instintos, eros y tanatos, y el resultado de las experiencias de sobre y subsatisfacción de los instintos. Carl Jung va a dividir el material que está en el inconsciente y va a decir que no solamente en el inconsciente tenemos el resultado de experiencias individuales como esas que señalaba Freud, que él todas las agrupa como experiencias inconscientes individuales, sino que él también va a decir que en nuestro inconsciente hay un componente colectivo, o sea, hay algo en nuestro inconsciente que por el mero hecho de ser seres humanos, todos lo compartimos. ¿De dónde le viene esa idea a él? Pues le viene de su trasfondo de teología y de mitología. Él se da cuenta que hay ciertas historias y hay ciertos símbolos que se repiten en la mitología y en las religiones y en las creencias de civilizaciones que están separadas cronológicamente y geográficamente. Por ejemplo, encuentra que relatos como el relato
de una princesa seleccionada por un ser supremo para ser madre de un hijo del ser supremo, que eso se encontraba tanto en civilizaciones egipcias como en civilizaciones nativoamericanas, como lo ibas a encontrar en la civilización judío-cristiana. Se encuentra, por ejemplo, que algunos símbolos, como la serpiente, tienen el mismo significado para personas que ven ese dibujo en civilizaciones indígenas latinoamericanas, que en civilizaciones egipcias, que en civilizaciones norteamericanas, que en civilizaciones en otros lugares. Se encuentra que algunos colores incluso van a tener el mismo significado o evocan las mismas emociones en los seres humanos, independientemente de que sean personas que se han comunicado a través de siglos o que se han comunicado a través de nada. Por lo tanto, él dice, hay cosas que son símbolos que están en nuestro inconsciente colectivo por el mero hecho de ser seres humanos que evocan en nosotros lo mismo. De ahí que él empieza a identificar esos símbolos y hablar de esto que él va a llamar el inconsciente colectivo. Y él va a decir que en este inconsciente colectivo se guardan estos símbolos universales a manera de arquetipos. Así que la palabra arquetipo la trae Carl Jung. No es el nombre de una tienda en San Juan. Y entonces se refiere el arquetipo a la representación simbólica de experiencias universales en nuestro inconsciente por el mero hecho de ser seres humanos. Esto obviamente va a ser esencial si tú quieres ser un gran compositor o si tú quieres evocar unas emociones dentro de una poesía o en una pintura. El conocer estos arquetipos te va a ayudar a ti a saber identificar cuáles son los colores, cuáles son los símbolos que comunican unas emociones, que comunican unas cosas a todos los seres humanos. Por lo tanto, Carl Jung y su diccionario de símbolos, que es la primera dirección que les pongo aquí, va a ser uno de los elementos más estudiados en términos de las artes. Y por eso su teoría sigue siendo bien contemporánea y bien utilizada por la gente que estudia arte o literatura. Hay un libro bien reciente, sin embargo, que estuvo guardado por mucho tiempo y vino a ser publicado hará como unos 10 años apenas, que es el Libro Rojo de Carl Jung. Y en sus documentos testamentarios se estableció en qué fecha se podía publicar. Y es el Gran Libro Rojo de Carl Jung, es la segunda dirección que les doy. Ese aún no lo he leído, pero las referencias son interesantísimas. Y a los que están interesados en estos temas, pues les pongo ahí la referencia de cómo lo pueden conseguir. El Libro Rojo de Carl Jung está traducido a todos los idiomas, al igual que el libro de los símbolos. Ok, y hablemos entonces de arquetipos. Por ejemplo, él hablaba del arquetipo de la serpiente, que en la mayoría de los lugares se asocia con sabiduría para la maldad. ¿Okay? Él habla de dos arquetipos sumamente interesantes que son lo mínimo que se discute en clases de introductoria, y recuerden que él tiene un diccionario completo de arquetipos. En este caso hablaremos de ánima y animus. Ánima es el nombre que le va a dar al sentido de lo femenino. Animus, el nombre que le va a dar al sentido de lo masculino. Él va a decir que en nuestro inconsciente colectivo, hombres y mujeres, todos tenemos
el sentido de lo femenino, ánima, y el sentido de lo masculino. Pero en nuestra crianza, cuando nos socializan para enseñarnos lo que se espera de los que nacemos mujer o de los que nacemos varón, se nos lleva a desarrollar, o en el mejor de los casos, entrar más en contacto con el arquetipo que corresponde a nuestro sexo biológico, pero no se nos desarrolla para entrar en contacto con el arquetipo del sexo opuesto al nuestro. Y que eso genera en muchas ocasiones problemas y conflictos. Él planteaba que para que un varón pueda tener buena comunicación con las mujeres, la parte de él que va a tener esa buena comunicación no sería su ánimos, sería su ánima. Y que para que una mujer tenga buena comunicación con los varones, la parte que tiene que tener bien desarrollada es su ánimos, no es su ánima. Por lo tanto, el varón lo socializamos para que desarrolle su ánimos, pero tiene que entrar en contacto con la manera como su ánima se refleja en él y está en su inconsciente colectivo para poder tener buen entendimiento y comunicación con la mujer y viceversa en el caso de las mujeres. Ahora entramos en el arquetipo que para mí, a mí me resulta mi arquetipo favorito, y yo creo que si hubiera sido lo único que Jung hubiera planteado, de por sí ya hubiera representado su genialidad, apenas en el nombre que escoge, y es el arquetipo sombra. Ese arquetipo él le da este nombre de sombra porque representa el potencial de maldad de los seres humanos, el lado oscuro del ser humano, ese lado oscuro que nunca nos abandona, como la sombra. Todo ser humano tiene un lado oscuro del cual no nos podemos librar. Pero si estamos conscientes de que lo tenemos, podemos acomodarnos ante la luz de forma tal de que ese potencial, de que esa sombra sea lo más pequeña posible y la podemos manejar. Fíjense que esa metáfora es exactamente perfecta en cuanto a lo que vendría a ser el que la persona conozca cuáles son sus áreas de vulnerabilidad y las áreas en las cuales es más débil y podría cometer algún acto de maldad. Y si reconoce eso, puede tener el control necesario para evitar cometer esos actos de maldad o evitar esa vulnerabilidad y controlar su lado oscuro. Por ejemplo, si usted fuera una joven y tiene dos pretendientes, y un pretendiente le dice: yo a ti te amo tanto que no hay manera alguna que yo pueda sentir interés ni por la mente me pase jamás mirar a ninguna otra persona y considerarla más bonita que a ti, porque la única persona bonita en el mundo para mí que mis ojos le llama la atención eres tú. Caso número 1. Pretendiente número 2. Yo a ti te valoro tanto y considero que eres tan importante y tan precisa para mi vida que aun si yo viera una persona que físicamente me llamara la atención, yo no me arriesgaría a prestarle mayor tiempo ni atención para no arriesgar lo tan valioso que nosotros tenemos, ni ofenderte, ni ponerme en una situación que pudiera ofenderte de alguna manera. Fíjense que una de las dos personas está consciente de la realidad de que todos tenemos una sombra y de que todos en algún momento pueden ser vulnerables a fallar. El otro no.
Ante una gran tentación, ¿cuál de los dos está preparado para manejar su sombra? El segundo. El primero muy fácilmente ante una situación fuerte de tentación puede fallar. ¿Por qué? Porque no está reconociendo que todos tenemos una sombra. Y si tú no reconoces que tienes un lado oscuro, porque todos lo tenemos, la probabilidad de que ese lado oscuro te tome por sorpresa es mucho mayor. A eso se refería Jung cuando hablaba de la necesidad de que los seres humanos admitamos cuáles son las áreas de mayor sombra en cada uno de nosotros y de que todos tenemos el potencial de maldad de la humanidad en nosotros. Y a eso se refería con la sombra, que si alguien cometió el acto más terrible de maldad y eso lo hizo un ser humano, aunque nos resulte una barbaridad, tenemos que admitir que si eso lo hizo un ser humano, nosotros seríamos capaces de hacerlo. ¿Hasta qué punto? Va a depender de nuestro reconocimiento y por ende previsión el que no lo hagamos. Van a encontrarse infinidad de caricaturas relacionadas con la relación de Freud y Carl Jung. Ellos trabajaron en armonía por más de 7 años. Sin embargo, ustedes saben que Freud se vio precisado ya siendo una figura extremadamente famosa luego de que los nazis lo trataron de obligar a abandonar Alemania, a abandonar Viena en muchas ocasiones. Le quemaban los libros, le quemaban el consultorio, le quemaban el apartamento y él por palas lograba reconstruir todo y decía, yo de aquí no me voy, nadie me obliga a irme, hasta que le raptan a la hija, se la devuelven en bastante malas condiciones, luego de tener que usar toda una serie de palas que tenía, hasta con militares del ejército nazi, y se la devuelven a cambio de un compromiso de que se iba a ir de Alemania en tren a Londres. Y entonces él viaja a Londres, ya tenía cáncer en el paladar y es en Londres y luego de haber vivido los estragos de la guerra que él desarrolla la mayoría de los escritos acerca del instinto de muerte o tanatos y de cómo los seres humanos disfrutaban de agredir y de hacerle daño a otros seres humanos. Pues luego de tener esta estrecha relación de colaboración con Carl Jung, llega un momento en que las teorías de Jung empiezan a ser bien llamativas, ya las teorías de Freud eran súper discutidas y conocidas, y en una entrevista a Freud, los periodistas cizañeros le dicen, bueno, ¿y qué usted cree de este discípulo suyo, Jung, y sus teorías del inconsciente colectivo y todo eso que son ideas nuevas que se están añadiendo? Y entonces Freud responde de una manera que le resultó un poco ofensiva a Jung, porque él responde, estos son discípulos que están lidiando todavía con algunas de sus neurosis que no han podido superar. Esto parecería una bobería, pero la realidad es que lo que se conoció como el Grupo de Viena, que fueron los primeros 4 colaboradores de Freud y Freud, una de las reglas era que para desarrollarse como psicoanalistas, estos médicos lo primero que hacían era que se psicoanalizaban entre ellos y conocían a profundidad el inconsciente y los detalles y los problemas y la biografía cada uno de ellos. Y que al preguntarle sobre Jung, Freud se hubiera atrevido a decirle a la prensa, nah, lo que pasa aquí es que
estos son muchachos que no han superado sus neurosis. Era como una traición pública. Entonces, uno va al libro que yo les mencionaba a ustedes, que se llama Intimate Friends, Dangerous Rivals, y ahí te encuentras la carta con la cual Jung le contesta, siendo ya toda una persona bien adulta, a Freud, y tú lees esa carta y es como si fuera una carta de rebeldía de un adolescente hacia un papá. Es interesantísimo. Y ya Jung era una persona de más de 50 años. El libro lamentablemente lo tengo en mi oficina en Chardón, pero lo que puedo recordar y les voy a parafrasear en mis recuerdos, porque la carta es como un parrafito corto. Todas las otras cartas empiezan con Dear Freud. Esta carta simplemente dice Freud y luego dice algo como lo siguiente: ya es hora de que dejes de hablar de nosotros como un padre de sus hijos y tratar nuestras ideas como neurosis, y dejes de ver la viga dejes de ver la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en el ojo propio. En público seguiré apoyando y respetando tus planteamientos, pero en privado nada evitará que te diga lo que verdaderamente pienso. Jung. Antes de lo que dice lo que verdaderamente pienso. Y entonces la última línea dice: estoy seguro que esto te hará bien. Y luego pone Jung. Ok. Esa carta, fíjense que Jung se queja de que Freud los está tratando como padre a hijos. Esa carta vino muchos años después de aquella primera carta en que Jung le decía: quiero que seas el padre de mis ideas. O sea, primero se habían establecido una asignación de roles, pero con el pasar del tiempo no renovaron esa visión y esa expectativa que tenían uno del otro. Entonces ahora la cosa cambió, pero cada quien quiere, Freud sigue viéndolo de una forma y, hasta en la forma que se redacta la carta uno la lee y parece un ataque de rebeldía de un teenager. Entonces Freud contesta esa carta de una manera tan increíblemente contundente que la última oración de la contestación de Freud a esa carta, jóvenes, la han usado en películas de Hollywood para representar el final de relaciones cuando es un final increíblemente contundente. Les voy a parafrasear de mis recuerdos lo que es esa contestación de Freud a la carta de Jung. La carta de Freud, según mi recuerdo, dice: Jung, dos puntos. Tu carta no puede ser respondida ni en persona ni por escrito. Tomo esto como una muestra peculiar de lo que creía una amistad. Doy por terminada toda relación contigo. Con esto no pierdo ya nada, pues lo que quedaba era apenas el hilo tambaleante de una cadena de desilusiones. Y entonces aquí viene la oración que han usado en Hollywood y que es histórica, que dice:
El resto será silencio. Y firma Freud. Esto fue de tal contundencia, jóvenes, que estos dos hombres no se volvieron a dirigir la palabra ni por escrito ni en persona, nunca jamás de los jamases. Ambos, en las cartas que le escribieron a otras amistades, reflejaron que la pérdida de esta amistad que tenían les dolió profundamente. Tuvieron que entrar en un proceso de duelo parecido a cuando se te muere un ser querido, porque fue como si Freud o una figura paterna te dijera, para mí de ahora en adelante estás muerto. O sea, parecido a lo que una pareja tiene que pasar cuando pasa por un divorcio, supongo. O cuando una amistad que era bien, bien íntima te dice, jamás y nunca quiero volver a saber que estás vivo. O sea, cuando una persona muere, eventualmente es más fácil la resignación porque la persona no se murió para ti voluntariamente. Pero en este caso la persona decide, yo para ti voy a estar muerto. Y es un proceso que le tomó tiempo a las dos personas cuando se han estudiado sus epistolarios para conocer. Para más decirles, jóvenes, eh, la historia continúa y muchos años después de esa gran ruptura muy sufrida por ambos, hubo una reunión en Estados Unidos donde fueron invitados los psicoanalistas más grandes, ya Freud en silla de ruedas y bien, bien, bien viejito. Ambos tenían que saber que el otro estaba invitado. Entonces, en esa reunión donde había como los 10 psicoanalistas más importantes del mundo en ese momento, se dice que estaban todos alrededor de una mesa y el último en entrar en silla de rueda y con la salud sumamente frágil fue Freud. Habían pasado ya como unos 7 años sin dirigirse ni intercambiar ningún tipo de comunicación. Y que en el momento en que entra a la oficina donde estaban todos los psicoanalistas, donde estaba Carl Jung, Freud aparentemente se desmaya y se va. Algunos especulan que estaba tan débil y frágil que por eso se desmayó. Otros dicen que fue un truco de su inconsciente para evitar tener que dirigirle la palabra y compartir con Carl Jung. Otros dicen que fue un mecanismo de defensa freudiano para manejar la tristeza y la ansiedad o la culpa que le provocaba ese encuentro con el que por mucho tiempo fue su amigo, cuasi hijo del alma, que fue Carl Jung. Así que con esto pues les doy unas nociones. Hace un momento descubrí que el libro en esa dirección electrónica que les acabo de poner lo pueden hojear. Esta es la carátula de ese maravilloso libro que les recomiendo leer porque todos en algún momento o tendrán un amigo o una amiga o tendrán una pareja con quien deben tener una amistad íntima y si le pasó a Freud y a Jung, ¿por qué no le va a pasar a otra persona? Así que les recomiendo ese libro, que no es un libro difícil de leer y es sumamente interesante. Se tomó también como punto de partida para una película que se hizo sobre la relación de estas dos figuras geniales. Y es imposible cerrar nuestra discusión de Carl Jung sin mostrarles el arquetipo sombra. Y como yo les decía al principio, la teoría de Carl Jung es utilizada en cine, es utilizada en canciones, es utilizada en poemas,
Fíjense el potencial de maldad en el arquetipo sombra y cómo sale, al igual que muchos otros elementos de la teoría de Carl Jung, en la película de Star Wars, el potencial de maldad de Anakin. Ahí lo ven en la sombra que él proyectaba, que era la sombra de Darth Vader. Hablamos ahora un poquito de Alfred Adler. Alfred Adler nace en Viena, por lo tanto Viena en esa época era parte de Alemania, así que también él va a ser alemán, al igual que Freud, y va a ser de familia judía, al igual que Freud. Alfred Adler, sin embargo, va a ser uno de 6 hermanos, va a ser sumamente enfermizo, va a padecer de raquitismo de pequeño, hasta los 4 años no pudo caminar. Sus recuerdos de infancia son de ver niños y ver a sus hermanos corriendo y caminando y jugando por la ventana, de ser de una familia sumamente pobre. Parte de sus recuerdos ya como a los 5 o 6 años, entonces padeció una pulmonía que por poco lo hace fallecer. Eran muy pocas las ocasiones en que podía asistir a la escuela porque su salud era sumamente frágil. En sus recuerdos de infancia, él narra haber escuchado a la maestra decirle a la familia: ustedes son muy pobres y están gastando lo que no tienen en enviar este niño a la escuela, que no da pie con bola, que está demasiado atrasado, deberían enfocarse en la educación de sus otros hijos. También recuerda haber escuchado en una ocasión a los médicos decirle a los padres: este niño sale de una enfermedad para otra, ustedes son una familia de muy pocos recursos, este niño no va a llegar a la adultez y ustedes deberían empezar a medir sus recursos y guardarlos para sus otros hijos que sí van a necesitar ese apoyo. En otras palabras, él de niño escuchó cómo lo veían como inferior en términos educativos y lo veían como inferior en términos físicos, y cómo tanto el sistema educativo como el sistema médico lo estaban desahuciando. Él concuerda con Freud y con Jung en el concepto de que hay algo en nuestro inconsciente. Eso lo hace psicodinámico, eso hace que su teoría sea una teoría que parte de las teorías de Freud. ¿Okay? Él coincide con ellos en que en el nivel inconsciente de nuestra mente hay algo que afecta nuestra personalidad. Él va a añadir a lo que ya han planteado Freud y lo que ha planteado Carl Jung, ¿cuál es ese algo? El algo que él identifica va a ser el que él dice que todos los seres humanos nacemos inferiores y que la lucha durante el desarrollo humano va a implicar que en algún momento entremos en pleno contacto o conciencia de nuestra inferioridad, y que según caemos en contacto con que somos inferiores, vamos a desarrollar algunas tendencias o vamos a compensar nuestras áreas de inferioridad, que quiere decir hacer esfuerzos razonables para superar nuestra inferioridad en la medida de lo posible, o vamos a sobrecompensar, que quiere decir hacer esfuerzos exagerados para superar nuestras áreas de inferioridad, y que usualmente, por ser esfuerzos exagerados,
no tienen el fruto esperado o desarrollamos complejo de inferioridad, que quiere decir que vamos a mantener oculto nuestra inferioridad y vamos a estar manifestando fuerte ansiedad por esa inferioridad que experimentamos. ¿Okay? Cuando entonces Adler siguió creciendo luego de la adolescencia, su salud mejora y él, cuando la gente de su edad entra a la universidad, él no tenía credenciales oficiales escolares, pero él había estudiado por su cuenta y les envía un escrito a los líderes de la universidad explicándoles lo que él sabía y qué cosas él entendía que él necesitaba aprender y las razones. En aquella época difícilmente un presidente de una universidad le daba una audiencia o una entrevista a un estudiante, pero el escrito de Alfred Adler era tan sólido y tan impresionante que, viniendo de un estudiante pobre sin credenciales, decidieron darle una entrevista y quedaron tan sorprendidos por la sofisticación de su documento que le dijeron: ok, te vamos a admitir, y si haces un primer año con buen aprovechamiento académico, te quedas. Y en efecto, el primer año de Alfred Adler fue de excelencia total, fue el mejor en todos sus cursos y le permitieron seguir estudiando en la universidad, y Alfred Adler se gradúa como médico. Alfred Adler entonces comienza a leer sobre lo que estaba trabajando Freud y comienza a escribirle y se convierte también en uno de los discípulos de Freud cuando se da la ruptura de la relación entre Freud y Carl Jung. Se convierte en el heredero de la relación profesional, jamás de la relación personal, pero de la relación profesional. Y entonces Alfred Adler pasa a ser el editor de la revista psicoanalítica, el presidente de la sociedad psicoanalítica, y sigue siendo un gran colaborador de Sigmund Freud. No obstante, llega también el momento en el cual a Freud le dicen en una entrevista a la prensa: ¿qué opina usted de este joven Alfred Adler que habla de que los seres humanos tienen una lucha inconsciente por superar la inferioridad y que compensan o sobrecompensan, y que cuando tienen complejo de inferioridad manifiestan unos altos grados de ansiedad, etcétera? Y entonces Freud, la respuesta que le da a la prensa es una respuesta bien dura, porque recordemos que los psicoanalíticos de ese grupo cerrado se habían psicoanalizado unos a otros y se conocían, y la respuesta de Freud fue: yo he hecho gigante a un enano. Caramba, llamar enano a una persona que toda la vida se sintió inferior y que su teoría gira en torno a la inferioridad fue un golpe bien bajo. Sin embargo, Alfred Adler, a quien Freud llama enano en la prensa, fíjense lo que le responde a la prensa cuando la prensa le dice: usted vio, usted leyó lo que contestó Freud, que le llamó a usted enano públicamente. Y entonces Alfred Adler da una respuesta genial y dice: eso no tiene mayor importancia, porque el maestro Freud lo que ha olvidado es que un enano
sentado en hombros de un gigante, siempre logrará ver más lejos que el gigante. ¡Wow! Tremenda respuesta. Es como tú tener unas figuras elegantes que en lugar de boxear y caerse a puños están en una batalla de esgrima. O sea, con ese nivel de elegancia le responde Alfred Adler. O sea, lo que el maestro ha olvidado es que un enano sentado en hombros de un gigante siempre verá más lejos que el gigante. Volviendo a los conceptos entonces de Adler. Para Adler, nacemos inferiores y la fuerza inconsciente, una de las fuerzas inconscientes que nos va a mover en el desarrollo de nuestra personalidad va a ser la necesidad de superar nuestra inferioridad durante toda nuestra vida. Va a haber momentos en que nos percatamos fuertemente de nuestra inferioridad y si tenemos que optar por compensar, sobrecompensamos o desarrollamos complejo de superioridad. Si no suceden estas cosas, nos podemos quedar con complejo de inferioridad que nos hace tener fuerte ansiedad y se queda como algo no resuelto que se va a reflejar en nuestra personalidad. Si compensamos, eso quiere decir que vamos a hacer esfuerzos razonables para desarrollarnos al nivel posible en el área de inferioridad y entonces desarrollarnos al máximo en otras áreas. Ya mismo les doy ejemplos. Si sobrecompensamos, nos vamos a estar desarrollando de manera exagerada en el área de inferioridad y no vamos a alcanzar éxito y vamos a mantener una ansiedad y ese sentido de inferioridad. Si optamos por funcionar con complejo de superioridad, vamos a estar en una negación de la fuerte inferioridad que sentimos. Voy a darles un ejemplo. Una persona que se siente sumamente inferior en el manejo del razonamiento matemático y que no tiene la habilidad porque todavía no tiene el pensamiento abstracto y se le dificulta mucho. Puede optar por compensar. Eso quiere decir, pues voy a desarrollarme al máximo que sea posible, haciendo mis esfuerzos para aprender y salir lo mejor que se pueda en esas clases, pero me voy a desarrollar al máximo en otras, como por ejemplo en historia, en ciencias políticas y en otras materias. Y supera su inferioridad de manera saludable. O puede decidir que quiere estudiar para ser un físico especializado en matemática cuántica. Entonces, obviamente, teniendo una fuerte dificultad en esa materia, sus esfuerzos no van a ser fructíferos y va a hacer unos esfuerzos para sobrecompensar su inferioridad que no le van a llevar a nada, excepto manifestaciones fuertes de ansiedad. O va a estar jactándose de que no, yo doy tutorías y yo soy una persona excelente en eso, cuando realmente no lo es, y lo que tiene es un miedo a que se note su verdadera inferioridad en la materia, y ese es el caso de la persona con complejo de superioridad. Tienen que tener mucho cuidado porque cotidianamente se usa la frase complejo de superioridad con un significado que no es correcto. Cuando nosotros escuchamos que alguien dice por ahí, es que fulano tiene un complejo de superioridad, usualmente lo que quiere decir es que ese fulano es un arrogante y es un echón. Eso no es lo que necesariamente significa
el tener complejo de superioridad en la teoría de quien primero mencionó esto, que fue Alfred Adler. Tener complejo de superioridad en la teoría de Adler quiere decir tener un fuerte, bien fuerte sentido de inferioridad, el cual estás disfrazando, comportándote como si fueras superior en algo en lo cual te sientes profundamente inferior. Eso es lo que quiere decir tener complejo de inferioridad, de superioridad. Por lo tanto, una persona con complejo de superioridad en algo, realmente lo que se siente es profundamente inferior en esa área. Karen Horney. Se pronuncia Horney, no se pronuncia como si fuera en inglés. De hecho, ese no fue su apellido era Danielsen. Ella es alemana, pero se hizo ciudadana norteamericana cuando se muda a los Estados Unidos. Ella es hija única. Su padre pertenecía a la Marina. Los libros y su biografía señalan que ella padeció mucho el vivir sola con su mamá y sintió mucha inseguridad y que hizo de todo, que fue extremadamente traviesa en la infancia y en la adolescencia. En su propio psicoanálisis, ella señala que hacía todo esto para mantener a su madre prestándole atención. Parte de su teoría, y ella es psicoanalítica de los psicodinámicos, seguidores del pensamiento de Freud, de que hay conceptos en nuestro inconsciente que van a guiar características de nuestra personalidad. Ella va a plantear que una fuerza en nuestro inconsciente va a ser la necesidad que tenemos de sentirnos seguros y que a raíz de esa necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos seguros, que ella la pone a manifestarse en el nivel inconsciente de nuestra mente, por eso es parte de los seguidores de Freud. Ella no llega a trabajar directamente con Freud ni a conocerlo. Ella va a decir que eso hace que algunos respondamos a esa necesidad inconsciente que ella va a llamar esa ansiedad básica que tienen los niños, desarrollando como rasgo de personalidad la tendencia a acercarse a los demás buscando la aprobación y agradarle a los demás y llevarse bien con los demás y ser bien dependiente de los demás, o desarrollando la tendencia de llevarle la contraria a los demás, de ser bien rebelde y bien retante con los demás, o buscando el alejarse y aislarse de los demás como mecanismo para sentirse seguro. Es la primera persona que incorpora un poquito el hecho de cómo nos va en la relación con los demás a la teoría psicoanalítica de Freud, porque va a decir que dependiendo el contexto social que tengamos, va a ser la manera como nosotros optemos por resolver esa necesidad inconsciente que tendremos de seguridad. Así que fíjense cómo ahí con Karen Horney vamos a ver como una pequeña transición a tomar en cuenta cómo se iba atendiendo al niño y entonces, dependiendo de eso, inconscientemente el niño iría desarrollando una característica de personalidad relacionada con cómo vamos a interactuar
con las otras personas. También es importante señalar que Karen Horney refuta el concepto de Freud. ¿Se acuerdan que Freud hablaba en el complejo de Electra y hablaba de que la mujer era inferior al hombre porque tendría envidia de pene? Pues Karen Horney refuta esto y dice que no cree que eso sea así y que en todo caso, si algo fuese a envidiarle la mujer al hombre, no debería llamársele envidia de pene, sino envidia de poder, en referencia al mayor poder social que tenía el hombre versus el poder social que tenía la mujer. Preciso señalar que se me olvidó decirles también que Alfred Adler, siendo varón, fue el primero en hablar de una psicología feminista. Aún en esos tiempos bien tempranos dentro del psicoanálisis, Karen Horney le siguió dentro de planteamientos que se movían hacia un psicoanálisis y un juzgar la teoría de Freud desde una óptica feminista.